A primeira reação, como sempre, é de Ottmar Ette. Ya tenemos nuestros ritos, ¿no? Así que, bueno, antes de nada, muchísimas gracias. Me he dado cuenta, digamos, escuchándoos, que por mis páginas transitan pues muchos alemanes. También para un romanista o romancista, no, es algo no muy característico, digamos. Y muchos, no solamente alemanes, sino animales también, ¿no? Entonces puede haber un trabalenguas, pero también quizá una relación que siempre me fascina. Cuento la anécdota de que en el libro, el primero de la trilogía, entonces está el cuervo negro de Max Aub, y que está pues mirando el campo de concentración y lo interpreta a su manera, ¿no? Y encuentra un lenguaje. Entonces, para el segundo tomo, que yo quería que tendría el mismo número de páginas. Eso para la traducción ya es muy difícil. Mismo número de páginas. Entonces, desesperadamente estaba buscando una novela, un poema o lo que sea, con un pájaro no negro, sino blanco. Y casi le beso los pies a Cecil Weisbrot cuando publica su novela con ese pájaro blanco ahí dentro, y que realmente está finalmente relacionando diferentes saberes a través de su animalidad, ¿no? En ese sentido, pues muchísimas gracias, porque es prácticamente son esos movimientos migratorios tanto de alemanes como de animales que me interesan de paso, ¿no? A ese nivel. Segundo punto, estamos discutiendo también digamos, de dónde viene una teoría, ¿no? Cómo surge una teoría. Y creo que la mejor manera sería no que surja únicamente, ni siquiera dominantemente de otras teorías, sino de otros textos. O sea que ir con la literatura, crear teorías a través de las literaturas, y entonces en ese sentido creo que no sé, bueno, parafraseando a Guimarães Rosa, no sería una teoría de papel, sino algo que está creciendo con los textos que uno va atravesando, ¿no? Que como tú lo demostraste con Yoko, con Sefki, ¿no? O digamos textos que prácticamente crean su propia teoría hasta cierto punto, ¿no? O por lo menos creo que lo relacional, por ejemplo, en Humboldt es ahora hasta cierto punto, creo que se ha propagado bastante, pero no existía, que yo sepa, en la literatura dedicada a Humboldt antes, ¿no? Entonces hay como una especie de digamos de transformación mutua, ¿no? O sea, un autor puede crear su propia teoría a pesar de lo que ha escrito, o con lo que ha escrito, y luego se transforma esa teoría que se crea, que ha producido, que ha provocado, transforma hasta cierto punto la misma recepción de ese autor. Entonces es como me parece muy importante esa dimensión, ¿no? Un tercer punto que hemos discutido también en la pausa, en el receso, es cómo traducir esa teoría, o si es traductible, ¿no? Que si se puede, digamos, adaptar a traducciones que sea hacia la climatología o hacia, digamos, estudios migratorios, estudios de periódicos, por ejemplo, hasta qué punto puede, digamos, producir ahí un saber diferente, o cambiar una perspectiva, o digamos enriquecerse, porque siempre es mutuo, ¿no? Enriquecerse a través de esos estudios que luego tienen una repercusión a nivel de la creación de
de paisajes de la teoría, por ejemplo, ¿no? Porque cambia el paisaje de la teoría misma, ¿no? En ese sentido, digamos, la productividad, no solamente con la literatura, sino también con algo así como las traducciones de una teoría hacia una adaptación que luego, digamos, tiene una repercusión sobre la teoría misma. Y esta reciprocidad o esa relacionalidad me parece sumamente importante. Entonces, claro, la traducción de términos como ohne festen Wohnsitz, ¿no? Siempre es algo... yo, francamente, para mí, a mí me chifla eso. Me encanta eso para ver los problemas de los traductores, que yo también traduzco de vez en cuando, y es un desafío escucharse en otro idioma, ¿no? Porque de pronto ahí surge una idea que estaba quizá ahí, pero que no, como la omisión, ¿no? Que realmente cambia la perspectiva que uno tiene con su propia obra. Sí, eso por ahí. Y por lo tanto, lo que me interesa también, claro, es, sois dos germanistas, ¿no? Y yo no. Y siempre estaba convencido de que no hay que dejar la germanística a los germanistas. Eso en Alemania. y en ese sentido, digamos, es también un poco, lo considero un poco como mi tarea también en ese vaivén, que es el vaivén de Yoko también, ¿no? Y Yoko con sus performances también ha tenido un impacto conmigo, y creo que también quizá un poquito viceversa. Y ese vaivén, entonces, ahí creo que es hasta cierto punto mi tarea también de traducir o de tener presente más bien lo que estáis desarrollando en Alemania, ¿no? Para eso sirven también esos proyectos, ¿no? En ese sentido, claro, es algo que me parece imprescindible a nivel de proyectos, desarrollar eso juntos, ¿no? Para eso sirven los proyectos. No estoy tan convencido de los proyectos. Puede, digamos, has mencionado en mi presentación antes toda una serie de proyectos aprobados, pagados, ¿no? Para 1 año, para 3 años, para 18 años, qué sé yo. Parece algo muy mío, ¿no? Hasta cierto punto, o sea, que pertenece a mi biografía. Sí y no, porque los proyectos tienen también una forma de apoderarse de uno, y Alemania es un país también, y eso en la recepción de mi libro sobre Jauss me ha dejado bastante sorprendido también, que a lo largo de esa recepción se ha comentado también que, bueno, el hecho de que en Alemania los proyectos tienen una importancia fundamental, y Großprojekte, ¿no? O sea, los proyectos grandes, y que mi libro sobre Jauss ha sido interpretado también de la forma que yo no tenía muy en mente, de que esos proyectos tienen una prehistoria anterior a la Bundesrepublik, a la República Federal, ¿no? Con los llamados Großprojekte era una cosa no lo inventaron, pero sí lo cambiaron, digamos, los nazis. Y hemos demorado mucho en darnos cuenta del hecho de que la estructura de las, digamos, de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, etcétera, tenían una prehistoria también, ¿no? Entonces, digamos, los proyectos se apoderan también de uno, ¿no? Y un poco en el sentido bordeusiano, como l'héritier hérité, o sea, el heredero heredado por una estructura dada ya, preexistente, ¿no? Entonces, para mí es como una liberación tener proyectos
Eso no es nada contra los proyectos en Alemania, todavía no me lo tomes mal, pero es como una liberación tener proyectos internacionales, ¿no? Proyectos que no me sitúan, digamos, dentro de un espacio alemán a nivel de proyectos, que son lógicas también bastante fuertes, ¿no? O sea que cuando uno tiene un programa, un proyecto en Alemania, eso significa que recibe fondos suplementarios, etcétera, etcétera. O sea que el sistema prácticamente te integra a través, no tanto con los proyectos internacionales, ¿no? Ahí lo que cuenta es el intercambio y realmente el enriquecimiento mutuo, para decirlo de alguna forma, o la transformación mutua, recíproca, ¿no? Y eso es algo que siempre ha sido extremadamente importante para mí. Último punto que quisiera comentar. Para mí el Brasil ha sido un amor tardío, ¿no? Y es decir, bueno, uno de los primeros textos latinoamericanos ha sido Sagarana, leídos, ¿ya? Pero luego, por razones disciplinarias, yo me he concentrado más bien en francés y español, ¿no? Y entonces es como una vivencia muy específica ahora, digamos, vivir ese amor juntos, ¿no? Hay amores, digamos, a lo largo de toda la vida, pero hay amores que matan, ¿no? Este no. Este sí produce y digamos, engendra. Y eso, sí, quizá eso como última idea también con respecto a lo que acaba de diseñar, ¿no? Ok, eu tinha uma pergunta, mas queria passar a palavra exatamente para a Natália antes, que está esperando desde a outra sessão para fazer uma pergunta. Não, quem que estava na frente? Era Ana, desculpe. Ana e depois Natália, então. Ótimo. Ana Carolina Torquato. Para não esquecer de falar o nome. Paulo, na sua fala você menciona há dois termos que, para minha pesquisa, como você sabe, são muito importantes: desumanidade e inumanidade. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre eles, porque, pelo que você falou sobre inumanidade, eu acho que a gente discorda um pouco no conceito. E acho que uma segunda pergunta, ou um segundo comentário que eu vou falar, na verdade é para os três, tanto para o Ottmar, para o Gerson e para o Paulo, que foi falado algumas vezes hoje sobre dar a voz ao outro, e por isso eu questiono se não é controverso falar sobre alemães, falar sobre pessoas de outras nacionalidades que discorrem sobre colônia, sobre escravidão, e, na verdade, eles não sofreram diretamente essas experiências. Então, como que a filologia pode encontrar uma forma de dar realmente voz a essas pessoas? As duas perguntas. Bem, acho que muito rapidamente, eu sou o Paulo, desculpa. A distinção entre desumanidade e inumanidade, no fundo, eu não tinha pensado nessa questão, né? Foi muito mais um lapso, vamos dizer assim, né? Eu até substituí rapidamente uma palavra sobre a outra, né? Eu estava me referindo à escravidão como uma desumanidade, ao contrário de princípios humanos e respeito a semelhantes e tal, e era isso apenas que eu estava imaginando. A questão da vivência em relação à experiência de escravidão, esses debates justamente conduzidos nos jornais de língua alemã deixam claro que houve uma
preocupação muito específica de dentro da comunidade de língua alemã em relação à escravidão, que tinha a ver com um debate relativo às condições de trabalho no Brasil, né? Então, havia argumentos também voltados para a questão dos direitos humanos, o respeito a condições mínimas de humanidade, vamos chamar assim, mas, no fundo, o que importava a essa comunidade era o debate sobre a justiça das condições de trabalho no Brasil. E por isso essa discussão também é muito específica, muito vinculada a uma experiência histórica desses imigrantes que estavam profundamente preocupados em não incidir justamente em uma condição de trabalho escravo ou semi-escravo, né? Agora também, de outra parte, a gente não pode esquecer que a própria posse do próprio corpo, Leibeigenschaft, né, na Alemanha também não é alguma coisa que se estabeleceu, digamos assim, há muito tempo, né? Quer dizer, não havia a dimensão de trabalho escravo como houve aqui, com infligimento também de humilhações, punições, etc., da maneira como houve no Brasil, mas a exploração do trabalho dos indivíduos humanos também era uma regra na Alemanha. E por isso essa consciência, digamos assim, para as relações de trabalho, né, e a liberdade individual, o trabalho se tornar fruto de propriedade, fruto de terra que fosse pertencente àquele que trabalhava, é uma questão fundamental nesse debate nos jornais, né? Então, acho que também, por outro lado, mais uma vez a questão que o Ottmar havia colocado sobre a alteridade, não é? Quer dizer, não é ser outro que impede ou desautoriza de falar sobre a condição vivida por alguém, né? Porque essa também é uma certa construção e muitas vezes a gente tem que olhar de fato para o que há na realidade, né? Para daí exatamente se autorizar em relação à validade dos argumentos apresentados por alguém que se manifesta, né? Seria uma reação. Acho que eu não usei o dar voz ao outro, né? Que eu estou cuidando para não usar esse termo. Oi, Gerson, desculpa, sou eu. Esse é Gerson. Foi mal. Pô, eu pensei, tem que falar meu nome, daí já foi mal. Então, porque há pouco tempo atrás, Monique estava junto, né? Nós conversamos sobre se dar a voz ao outro, né? Porque isso é um ato de poder também, né? Se eu dou a voz ao outro, né? Eu estou numa posição que posso permitir que o outro fale, né? Então eu tento não usar, se eu usei, mas é isso, é ouvir e estar possibilitar a mesma coisa, né? Então é justamente esse ter a voz do outro, né? Então não sei se eu usei, mas eu estava nessa as palavras do outro que nos chegam, né? Nesse sentido do outro. Sobre a questão dos escravos, Paulo, eu vou complementar uma coisa bem legal que durante o meu doutorado na pesquisa, eu pesquisei na Alemanha, século XIX, que se escrevia sobre o Brasil, no século da imigração. E havia dois textos que eu encontrei em prosa, um de Amalia Schopper e outro de Friedrich Kesteka, a venda do trabalho escravo branco para pagar sua travessia. Tanto que é uma revolta em Ibicaba, São Paulo, a Mucuri é um caso em que havia escravos brancos católicos, que é uma ofensa para o mundo europeu, e que vêm para cá e trabalham como escravos, e muitos morrem, né? E é bem interessante isso, essa venda do seu bem maior, que é o corpo, né? Que é a venda pelo escravo. E é bem legal que no conto longo da Amalia Schopper, o filho mais velho vende seu trabalho e ele é vendido no centro do Rio e vai trabalhar isso é ficção, né? E vai trabalhar no Paço Imperial, né? Então é muito interessante isso. Tem vários. Essa questão da escravidão tem muito ainda a ser visto, né? Acho que é isso.